¿Quién es más feliz, el que más gana o el que más disfruta de lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que una ventaja que yo tenía es que yo le conozco desde los 11 años, desde que él tiene 11 años, yo tengo 10 años más que él. El haberlo conocido como compañero, como rival, sé su manera de pensar, conozco todo su entorno, que eso es importante en un jugador como Rafa, conocer de dónde viene su familia, sus amigos, etc. No ves la foto desde fuera, digamos, ¿no? Y es verdad que en el 2004 me pasa lo mismo en cuanto a que mi cabeza se vacía. Y la dejan de hacer y entonces empiezo a probar raquetas y no sé cómo me llega la va a volar. La comprabas en el Carrefour. ¿Qué tal? Estamos en Mallorca. Hoy entrevistamos al primer número uno de este podcast y es un honor estar aquí con él. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Dónde nos encontramos, Carlos? ¿Dónde nos has citado? Bueno, en la Jofre Porta Tennis Academy, que la lleva evidentemente Jofre Porta, fue mi primer entrenador y bueno, estuvimos muchos años juntos. Y nada, ahora a veces juego un poco de vez en cuando y vengo aquí, ¿no? Esta academia no existía cuando yo era pequeño, pero bueno, yo siempre estuve con Jofre, él cambiaba de club, de escuela, pues yo me iba con él y bueno, fueron muchísimos años juntos y aquí seguimos. Carlos, veo 20 títulos ATP, ganador de Copa Davis, número 1 del mundo. 5 años terminando entre los 8 mejores. Vaya carrera, ¿no? Sí, la verdad que cuando miro atrás, pues contento y orgulloso de lo que conseguí, mucho más de lo que pude haber soñado. ¿Podría haber conseguido más? No lo sé. Siempre he intentado disfrutar de lo conseguido y no ponerme a pensar en y si esto y si lo otro, ¿no? Creo que conseguí lo que tenía que conseguir y, como te digo, miro atrás y evidentemente es una carrera que hubiera firmado cuando era pequeño y de la que me siento orgulloso. ¿Qué haces ahora, Carlos, desde que dejaste de entrenar a Rafa? ¿Cómo es un día a día tuyo? Buena pregunta. No hay ningún día igual. Lo que sí tengo es tiempo. Es lo que quería tener. Llevaba tiempo que quería tener tiempo para mí, para mi familia. Al final, pues toda mi vida ha sido con un horario, con un calendario y quería salirme un poco de eso, ¿no? Y bueno, la verdad que bueno, hace año y medio que Rafa dejó de jugar y yo tuve claro que me iba a tomar un tiempo sabático, no sabía cuánto, ni un año, 2, 5 o que nunca más iba a volver. Y mi día a día pues varía mucho, hago bastante deporte, hago bici, hago gimnasio, juego a tenis de vez en cuando, juego a pádel, viajo con mi mujer, viajo con los niños, paso tiempo de calidad con ellos, mis hijos tienen 15, 13 y 12 y es una época que me encanta estar con ellos, me divierto, me lo paso bien y como te digo, lo más importante para mí es que tengo tiempo y me encanta disfrutar de esos momentos. ¿Tienes algún pensamiento de volver algún día al circuito? ¿No? Ahora mismo no. O sea, ni siquiera te lo planteas a día de hoy, ¿no? No, creo que la vida ahora mismo me lleva hacia otra parte, ¿no? Y exploro cosas distintas ¿Eres curioso? Sí, sí, sí. La verdad que no me aburro, no he tenido un minuto de aburrimiento desde que dejé de viajar, ¿no? Y por otra parte también fueron años exigentes, fueron años increíbles con Rafa, creo que siendo entrenador creo que no puedo aspirar a algo mejor que eso, ¿no? Por la relación que tenía con él, por lo que él consiguió estando cuando yo estaba en el equipo y creo que es difícil para mí dar un salto a otro equipo. No quería guardar una especie, no sé si luto, pero tenía claro que al principio no iba a ir con nadie y la verdad que le cogió gusto a a estar tranquilo, ¿no? Sí, la verdad que sí. No tengo la energía ahora veo y a ver, al final es viajar unas 15, 20 semanas al año. En un jugador de máxima exigencia como él, pues tienes que estar pendiente todo el rato, ¿no? Y como te digo, fue un trabajo increíble, pero también exigente y terminé bastante vacío, ¿no? de energía y creo que un proyecto importante de un jugador importante pues merece que tu energía sea máxima y yo ahora siento sinceramente que no puedo ofrecer esa energía ni me imagino viajando un mes a algún sitio y no la ves. Se me hace un mundo. Entonces estoy bien así como estoy, no cambiaría nada y de momento a lo mejor en unos meses pues me llegará la adrenalina esta de volver a
a probar, pero de momento estoy muy bien así y no veo una vuelta cercana al corto plazo. ¿Cómo empiezas a jugar tú a tenis, Carlos? ¿Y por qué motivo? Bueno, mis padres veraneaban a 15 minutos de Palma, un pequeño apartamento que había un club debajo, y mis hermanos son mayores que yo, entonces había un frontón. El frontón para mí fue clave en mi iniciación, ¿no? Yo empecé con frontón también. Un factor que ha desaparecido prácticamente de todos lados. Entonces ellos jugaban, como mis hermanos son mayores que yo, ellos tenían 10, 12 años, yo tenía 3, 4 años, ¿no? Entonces a mí me dejaban una raqueta y yo iba al frontón, y cuando jugaba mis padres también jugaban, pero los fines de semana. Y bueno, así empezó. Yo iba al frontón y jugaba, me pasaba horas jugando ahí, mientras ellos jugaban yo me pasaba en el frontón. Y luego empecé en la escuela con Jofre, yo creo que tenía 6 años, si no me equivoco, en un club ya en Palma. Y a partir de ahí sí que ya jugaba 2, 3 días por semana y bueno, iba mejorando, se me daba bien, competía bien, había muchos menos torneos de lo que hay actualmente. Ahí en esa época jugabas, no sé, 2, 3 torneos al año. En invierno no jugaba ningún torneo, pero me gustaba. 2, 3 torneos al año. Bueno, cuando tenía 9, 10 años... Bueno, hoy en día juegan torneos cada semana. Típico interclubs. No, aquí en invierno no juegas torneos. Jugabas el campeonato de Mallorca, el de Baleares, y si te clasificas para el de España, luego en verano ya sí, pero en invierno jugabas 2, 3 torneos al año. Nosotros, o sea, no existía lo que hay ahora, ¿no? De jugar casi cada semana. No existía y la verdad que, bueno, era la manera que en Baleares funcionaba en ese momento así, ¿no? Y quizás por eso pues tampoco había muchos jugadores que luego destacan. Pues yo sí que veo una necesidad un poco de competir, ya no te digo cada semana, pero sí ni 2, 3 veces al año, sí, ni 40, ¿no? Algo intermedio, ¿no? Yo creo que de hecho cuando yo empiezo ya a destacar a nivel internacional es porque voy compitiendo cada vez más, ¿no? Y ahí pues ves, en Barcelona ya te hablo. Ah, claro, te iba a preguntar si Era un salto. Claro, no, por eso te iba a preguntar que cómo fuiste quemando etapas tú. O sea, es Mallorca y entiendo que en un momento te fuiste al CAR de Sant Cugat, ¿verdad? Sí, a los 17. A mí se me ofrece a los 14 años ir a Barcelona, becado. ¿Ya eras de los mejores a nivel nacional? Era de los 4 o 5 mejores, digamos. Nunca fui el mejor. En Baleares sí que cada año gané el campeonato de mi edad, no de mi categoría, de mi edad, de mi año. Y ahí, perdona, un momento, siguiente. Y ahí seguías entrenando con Jofre. Sí. Luego se incorporó a la Federación Balear. Jofre siempre estuvo involucrado, ¿no? En la formación el paso también de club a la Federación Balear y bueno, siempre juntos hasta que yo creo que llega un momento que sí, que en esos momentos a los 17 sí que había que dar ese salto, ¿no? No es como ahora. Yo creo que ahora en Mallorca puedes llegar a ser jugador de tenis sin moverte, ¿no? En esa época prácticamente ibas a Barcelona o tu sueño se terminaba, ¿no? Eso se ha democratizado bastante, ¿no? En casi cada parte del país yo creo que puedes llegar a ser profesional sin moverte de tu sitio, que creo que es importante, ¿no? Yo creo que a los 13, 14 años... Para mí mucho. El irte de la familia y tal, creo que es un vacío importante, sobre todo en esa época. Hoy en día, pues todo mucho más cercano, todo mucho más con FaceTime, con llamadas, es todo mucho más, quizá más sencillo esa parte, ¿no? En mi época, con 13, 14 años, te ibas y a lo mejor estabas 3 meses que no volvías, hablabas una vez o 2 por teléfono por semana. Creo que cada tiene su formación, su momento y yo estuve aquí hasta los 17, que sí que creo que llega el momento ya que bueno, me voy sin ser igual, era de los 4 o 5 mejores. Entro en el programa del CAR de los juniors, entro de los últimos, o sea, no estaba nada claro que yo tuviera que entrar en ese grupo, ¿no? Y entro y ahí se me da la oportunidad más o menos se me amplía un poco el espectro, ¿no? Y pasas a competir pues bastante más, pasas a entrenar con jugadores que son profesionales y los ves cercanos y ves que, bueno, que les aguantas y eso te da la fuerza y la seguridad de decir, bueno, si ellos son profesionales, creo que yo puedo intentarlo, por lo menos. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Barcelona? ¿Y cómo fue tu paso entiendo que cuando te fuiste no tenías ni siquiera un punto ATP, no. allá, porque fue muy rápida la etapa para meterte top 100, sí, ¿no? Yo creo que lo que hice en esa época fue quemar etapas muy rápidas. Es verdad que llego sin ningún punto, llego como subcampeón de España junior, pero que los mejores quizás no lo jugaban, ¿no? Y los primeros meses son difíciles. Yo creo que es el año 93, si no me equivoco, y los primeros meses
son complicados. Llego ahí y es otro mundo. Voy a vivir al CAR de Sant Cugat, lejos de la familia, un horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde lleno. Colegio y Colegio, entrenamiento. entrenos, físico, estudiar, o sea, un ritmo duro, ¿no? Pero logro pasar esos primeros meses que son difíciles y luego el año siguiente empieza, o sea, yo voy en septiembre ahí, en enero empiezan torneos, no me van bien, hasta marzo, abril, y ahí pega un cambio, ¿no? Consigo mis primeros puntos eran futures en satélites en esa época, no habían futures, que son 4 torneos Sí, de circuito, 3 3 y torneos el más máster. sí. Yo nunca me había clasificado para un máster y de repente cojo puntos en Andalucía y eso empiezo a dispararme, ¿no? Justo después del campeonato de Europa Junior que voy ahí y lo gano, una sorpresa total. No era esperado. No eras ni de los favoritos. No. Había sido Roland Garros meses antes y no me habían aceptado, por ejemplo. En esa época no había un ranking, te aceptaban a 2 de España, de que España mandaba su lista y luego el torneo, pues yo creo que era el segundo en la lista esa. Y me quitaron y metieron a Beto, por ejemplo. Beto era el mejor de los mejores del mundo, Sí. era 2 años menos que yo. Entonces va Jacobo y Beto, Jacobo gana el torneo. O sea, yo no soy ni aceptado. Wimbledon ni se envía a la lista, yo creo, en esa época no. Pero sí que voy al de Europa, lo gano. Luego, bueno, antes había habido la Copa Galea, creo que era, no me acuerdo muy bien, pero bueno, ganamos la Copa Galea también, que es el campeonato de Europa por selecciones. Ganó el Junior y ahí hay un circuito satélite el mes siguiente, en agosto, y gano 3 torneos y una final, que era algo prácticamente impensable, ¿no? Hacerlo. Y ahí ya pego el salto. Ese año empiezo jugando Challengers el año siguiente, que es el 95, empiezo 350 del mundo y acabo 60 ganando el ATP de Buenos Aires. Entonces, por eso te decía, paso de jugar satélites y al cabo de un año y algo estoy ganando un 250. Sí, increíble. O sea, Challengers gané un par, pero a lo mejor jugué 7-8 Challengers. Satélites jugué 6-7. O sea, creo que era clave eso era el contexto de esa época, era que con 18, 19 años, si no eras top 100... Mejor que dejaras de jugar a tenis. O sea, a los 20, quien no era top 100, se retiraba. Ha cambiado muchísimo. Sí. Ahora es distinto. ¿En todo este proceso seguías bajo el amparo de la Federación Española, en el CAR, o ya...? Sí, cuando ganó Buenos Aires en el 95, era ya el segundo año, finalizaba el segundo año, yo ya me independizo del CAR y... ¿Y te quedas en Barcelona? Me quedo en Barcelona con Perlas. Con José Perlas, que era entrenador del CAR de Sant Cugat, de la federación. La federación, que creo que bien, te patrocina, digamos, hasta el punto que yo ya era top 100. Entonces, yo decido, pues ellos dicen, bueno, ya está, ya hemos hecho nuestro trabajo. Ahora ya. Despega. Eras independiente económicamente también. Sí. Y es cuando empiezo a viajar con Perlas y son los inicios de ese año 95, donde gano Buenos Aires, luego 96 termino 25 del mundo. O sea, una progresión ya muy rápida. Potente, sí. Y luego llega el Australia del 97. Sí. Totalmente inesperado que un español se cuele en la final, aparte muy joven, y en la final... Hacía 30 años que un español no hacía una final en un Grand Slam en Australia. Bueno. ¿Cómo digeriste todo eso? Entiendo que tampoco te conocía mucha gente. A ver, era conocido en el mundo del tenis. Sí. Pero fuera, ¿no? Es el punto de inflexión en mi carrera, yo creo, a todos los niveles, ¿no? Y yo llego ahí como 25 del mundo, sin grandes resultados en rápida, pero bueno, yo no jugaba mal en rápida. Hago final en Sydney la semana anterior, que ya es un sorpresón, y me toca Becker en primera, que eran 16 cabezas de serie en esa época. Y yo estaba ya 20 del mundo, no soy cabeza de serie, me toca a Becker, que es el actual defensor del título. Había ganado el año anterior. Había ganado el año anterior, y digo, bueno... vamos a ver, vengo a hacer final, vamos a ver. La había ganado a Becker 2 meses antes en París-Bercy, que fue, eso sí que es... ¿Ah, sí? Sí. París-Bercy, que él era actual campeón de París-Bercy, condiciones mega ultra rápidas que yo odiaba, no me gusta nada. Gané a Henman en primera y ganó a Becker en segunda. Joder. Que era sorpresón, o sea, eso sí que es una sorpresa. Y me toca en Australia, a 5 sets al aire libre, 40 grados, digo, bueno, vamos a ver. Me había dado moral la victoria anterior y ganó en 5 sets. Y luego aprovecho ese camino suyo y llego a la final. La verdad que, como te digo, hay un antes y un después en mi persona, en mi carrera, en mi todo de Australia. Me voy
totalmente desconocido hacia Australia y vuelvo y ha cambiado el mundo para mí. ¿Qué tal la final con Sampras, la experiencia? Bueno, yo creo que peco ahí de conformismo. ¿Sí? Sí, sí, total. Viéndolo ahora, claro, mi premio era haber llegado a la final ya. Consigo ganar luego a Chang, que era número 2 del mundo, en las semifinales, en 3 sets. Y Sampras en ese momento era casi el más grande de la historia ya, en su territorio, una final. Es prácticamente imposible que con esos factores alguien que es su primera final pueda ganar a alguien tan consolidado. Para mí el premio era llegar a la final. Y creo que eso me ayuda luego a ganar Roland Garros en el 98. Veo la diferencia, digo, ostras, al final no habrá muchas oportunidades de ganar un Grand Slam. Esta era una que por lo menos estoy ahí a un partido, no entres igual la próxima vez. Apareces en Australia con Babolat. Yo que soy bastante friki de las raquetas, cuéntame un poco, porque yo creo que fuiste el primero. Es una historia increíble. ¿Cómo? Porque en aquella época Babolat no era, ahora día de hoy la conoce todo el mundo, pero en aquella época... Cordajes. Era una marca de cordajes. Jugaría el polimono, ¿no? ¿Era? Sí, ni me acuerdo, la verdad que ni me acuerdo. Pero yo jugaba con una Prince que nadie jugaba tampoco y la dejan de hacer, no me acuerdo del modelo. Pero ¿no era la Prince con la que juegan todos los españoles? Era una Prince que no juega nadie. Y la dejan de hacer, Synergy Light creo que se llama, algo así. Muy pesada en la cabeza, un plomo por todo, bueno, muy particular. Y la dejan de hacer y entonces empiezo a probar raquetas y no sé cómo me llega la Babolat. Era una Babolat que la comprabas en el Carrefour. O sea súper... básica, ¿no? Básica, pero salía mucho la bola. Siempre me ha gustado mucho usar raquetas que saliera mucho la bola y yo ya intentaba controlar, ¿no? Y la pruebo, y la verdad, me la pruebo en... Yo creo que octubre, noviembre del 96. O sea, que tú te metes con la Prince en el top 100. Sí. Eso no sabía. Sí, con la Prince. Y voy a París-Bercy con 2 raquetas, Babolat, que me han dejado, que es donde te digo que gano a Henman y gano a Becker. Y ostras, me las habían dejado. Estaba 3 días antes las había probado. Voy con 2, se me rompe una, juego con una raqueta. Bueno, en indoor es verdad que no rompes cordaje, o sea, no pasaba nada. Y ahí es donde empieza mi historia con Babolat y ya firmo contrato con ellos para partir del 97 y resulta que el primer o segundo torneo hago final en Australia. Entonces, que es una historia que no sabe la gente, no era ni la Pure Drive, era la Soft. Sí, salió un modelo mega básico. Sí, era un modelo súper básico, pero era un modelo que era súper barato. Pero, y luego ya... Después de Australia me la pintan de la Pure Drive. Sí. ¿Y toda tu vida jugaste con la Soft Drive? Yo creo que en algún momento se me cambia o la cambio. No recuerdo bien cuándo, pero te digo que el principio era eso, que era un azul más clarito. Sí, y más turquesa. Sí. Recuerdo esa raqueta. Sí. Pues así empezó y luego ya jugué toda mi vida con ella. Luego no podía cambiar ya. Y una curiosidad que tengo yo, porque son las raquetas. A mí me gusta mucho la customización de la raqueta, de lo que le gusta a cada uno. Se caracterizaba tu raqueta por ser muy pesada hacia la cabeza, exageradamente pesada, ¿no? Sí, tenía casi 38 de balance. Eso es que casi se vuelca hacia... Sí. Te digo, ¿eso por qué? Porque la controlaba bien y me gustaba, eso me añadía potencia. Ya, pero potencia y dolores en el brazo, en el hombro, codo... Me acostumbré a ella y ahora sigo jugando con esa. Aparte jugaba 28, 29 kilos de tensión, que hoy en día no se lleva, eso tampoco, se ha bajado mucho la... Sí. En esa época era muy normal, había gente jugando con 30, más de 30. Sampras jugaba con mucha tensión, ¿no? Mucha gente. Hoy en día creo que hay muy pocas. Sinner creo que juega con bastante tensión. Puede ser, pero lo normal era 28 y yo jugaba con eso, luego fui bajando. Entonces yo quería una raqueta que me diera mucha potencia. Ahora, es verdad que el día que tenía malo, pues era difícil de controlar esa raqueta, pero sí, era un Fórmula 1. Y luego llega la final del 98 de Roland Garros, donde ya, como comentabas antes, te resarces un poco de la inexperiencia que tuviste en Australia. Cuéntanos un poco cómo recuerdas ese Roland Garros. ¿Y si partías como favorito? Bueno, era uno de los que había ganado Monte Carlo 2 meses antes. Entonces sí. Que en esa época quien ganaba Monte Carlo eran condiciones bastante... parecidas, ¿no? Bastante parecidas y es verdad que luego de ganar Monte Carlo los siguientes no me van muy bien, ¿no? Pero Godó, Roma... Antes era Barcelona, Monte Carlo.
no Monte Carlo, Barcelona. ¿Vale? ¿Y qué juegas después de Monte Carlo? ¿Qué dices que no te va tan bien? Roma, Hamburgo, que era Hamburgo, Sí, no era Madrid, era Hamburgo. Hamburgo históricamente casi nunca jugué bien y Roma tampoco, pero bueno, gané un año, pero es verdad que Roma no se me da muy. Pero bueno, el hecho es que ese año ganó Monte Carlo, luego estaba la Copa del Mundo de las Naciones, ¿En que era Düsseldorf? en Düsseldorf, que sí que jugué, tampoco me fue muy bien, pero llegaba con el bagaje de final de Australia el año anterior, que mentalmente te pone ya en órbita de decir, ostras, la próxima oportunidad que tenga vamos a encararlo de manera distinta. Y ganó Monte Carlo, que bueno, te pone como uno de los... y es verdad que hay un partido clave en Roland Garros que es el de Ríos en cuartos de final. Ríos era, creo que, el gran favorito. Él era número 1, venía de ganar Miami, Indian Wells, que era algo en esa época muy raro, muy difícil de hacer. Y llegaba como favorito al torneo. Creo que él había ganado, no sé si Roma o... Bueno, era el favorito, no con diferencia, pero es verdad que él venía de ganar a Albert Costa en octavos de final, a 5 sets, tenía que ganarme a mí, tenía que ganar a Mantilla, tenía que ganar a Correcha. O sea, era un camino Rocoso. de terrícolas duro, ¿no? Y ese partido es el que a mí me da mentalmente la victoria en el torneo, ¿no? Decir, se gana a este tío, no puedo fallar. Luego tengo a Mantilla, que voy perdiendo 4-1 en el tercero, set iguales, 4-1 en el tercero para él, gano ese set y ya gano el cuarto. Mantilla era muy duro, sí, muy duro, en 5 sets en tierra, de hecho me ganó muchas veces. Y luego con Correcha en la final, que creo que a él le pasa un poco lo que me pasa a mí en Australia. Porque era su primera final. Era su primera final, porque luego él juega otra y entra de manera distinta también, con Kuerten, y creo que él entra un poco de víctima, ¿no? Y es un partido que es verdad que yo, con nervios y tal, pero sí que controlo más o menos desde... Fue en 3 sets, ¿no? Sí, 6-3, 7-5, 6-3. Partido duro, Alex en tierra, pues bueno, en todos lados. Era un jugador muy duro, ¿no? Pero creo que mentalmente yo tuve la ventaja de haber perdido una final anteriormente, que él no había tenido. Y sobre todo el partido de cuartos, que a mí por dentro es el que me convence de que este torneo no se me escapa. ¿Qué sientes al ganar lo que entiendo que soñabas desde que empuñaste una raqueta? Es muy bonito, es increíble, pero yo siempre digo que el proceso que te lleva ahí es lo bonito. Y si me preguntas qué recuerdo con más, recuerdo mejor Australia que... ¿Sí? Sí, porque es el decir, lo he conseguido, aunque no haya ganado el torneo, pero cuando vives algo por primera vez es algo increíble. Sí. O sea, es el punto de inflexión a mi persona, a mi carrera. Y sí, luego para tú Roland Garros que, es la confirmación. Para creerte que luego puedes seguir haciéndolo. Sí, y es verdad que, evidentemente, Roland Garros durante el camino es increíble. Y una vez que lo consigues, te viene como un bajón, ¿no? Que luego, por lo que he visto y he leído y lo que vive todo el mundo, es normal, ¿no? Y el tener ese bajón, a no ser que... Yo nunca fui súper ambicioso. Es que nos han acostumbrado mal. Claro, luego ves esta gente, monstruos, Federer y Nadal, correcto, nos han acostumbrado mal. Correcto, que eso es lo increíble, ¿no? El tener ese hambre y esa ambición de seguir siendo y de seguir ganando. Yo ganaba ese torneo. Perdona, de ganar, tú lo sabrás, de ganar Roland Garros Nadal e irse a Queens a ganar el torneo al día después. Eso es increíble. Yo no lo entiendo. Para mí es el mayor mérito. Yo ganar un torneo de estos y la semana siguiente era dura. Había que celebrar, vamos. Luego, ese mismo año también haces final del Máster en Hannover, ganando 2-0. Correcto. La final a Alex otra vez. Sí. Es una historia increíble, porque yo a Alex le gano... ¿En el round robin juegas con él? No, ese año le gano Monte Carlo en 2 sets, en París 3 sets, US Open en 3 sets, y voy ganando 2-0 a la final. O sea, ¿No habías pedido un set con él? Son 10-0 seguidos. y la verdad que, bueno, creo que me confío. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Y pierdo ese tercer set, luego voy... Bueno, llego a ir break arriba en el quinto, pero en el quinto ya estás... Tenso. Sí. Y la verdad que él, un luchador increíble, juega muy bien en pistas rápidas, en cubiertas, él juega muy bien. Le gana a Sampras en las semifinales. Le gana a Sampras en semifinales. Esa pista era preparada para Sampras, ¿no? Rapidísima, ¿no? No, es el primer año que, no sé si es el 98, en el 97 cambia. El indoor cambia. Pasa en Hannover, ¿no? Pasa de ser moqueta ultra rápida, súper rápida, que es donde jugó en París-Bercy en el 96, pero en el 97 se llega a la conclusión de que algunos torneos ya empiezan a poner madera,
que es la que cambia, bueno, lo que está en todos lados ahora, ¿no? Y donde el bote de bola es mucho más alto. Si no, era imposible que hubiera una final española en un máster en las condiciones de 2 años antes, imposible. Entonces, Alex en esa superficie, en esas condiciones, juega muy bien. Sí, sí, aparte de una mentalidad. Había perdido conmigo, es lo que te he dicho antes, ¿no? Pierdes una gran final, a la siguiente entras distinta, ¿no? Y él entró, yo creo que preparado a dar guerra, ¿no? Y aprovechó su oportunidad. La verdad que fue un partido muy disputado, 7-5 el quinto, y es la espina que tengo un poco clavada, ¿no? Hacía muchos años, de hecho creo que Orantes, el Orantes último. había sido el único que había ganado. El único, sí. No, y sigue siendo el único, sigue siendo Orantes y Correcha. Sí. Entonces me quedó esa espina clavada, pero te digo de nuevo, he intentado siempre recordar mucho más aquello que he conseguido que no lo que me he quedado a punto de conseguir. Al final, si vives en esa, siempre tienes algo que reprocharte, algún motivo para ser infeliz y bueno, eso lo intento eliminar y estar contento con lo que he conseguido. Luego, aparte, te viene muy cercano a esa fecha, ya en el 99 en Indian Wells, el hito de ser el primer español número 1 del mundo. Le ganaste en semis a Kuerten y perdiste con Filipousis la final, ¿no? Pero con las semis te pones número 1 del mundo. Sí, a ver, es una situación increíble porque esa semana Sampras es número 1 y luego hay 4 jugadores más con opciones matemáticas. De hecho, yo empiezo la semana 5 del mundo. Está Kafelnikov, Rafter y Alex con opciones. Alex ya tiene la opción de ser número 1 en Australia y pierde en primera, creo. Si llegaba a cuartos o algo así, era número 1. Y en esa época, la verdad, que había una rivalidad y una carrera por intentar ser el primer español, ¿no? Y el primer día en Indian Wells pierden todos estos, que es algo increíble. Todos los que optaban al 1. Pierden Kafelnikov, Rafter y Alex. Y Indian Wells es un torneo que a mí no lo había jugado en 2 ocasiones o 3 y la verdad que nunca se me había dado bien. Pero otra vez, ¿no? Se dan las condiciones, digo, hostia, no puedo fallar. Si yo llegaba a la final, después del primer día sabía si llegaba a la final, y yo tenía entre ceja y ceja el ser número 1, ¿no? Sí que es verdad que quizás no he sido muy ambicioso Nunca mi ambición fue ganar muchos Grand Slams, probablemente no tenía la calidad tampoco, pero nunca me planteé, voy a intentar ganar 5 Grand Slams, o voy a intentar ser número 1 un año, o 40 semanas, o lo que sea. Mi ambición era ganar un Grand Slam, ser número 1. Quizás equivocación puede ser, pero quería ser número 1, ¿no? Y la verdad que desde el primer día sé que puede suceder eso. Ganó a Courier. Joder. En primera o segunda. Courier no era ya venía de bajón. No era el doble ganador de años antes de Grand Slam, o doble de Roland Garros, pero ganó tendrá 6 o 7, creo. 7, sí. Luego no sé a quién más ganó, a Kuchera en cuartos y a Guga me toca en semis al que nunca había ganado antes. Y Guga viene de ganar Roland Garros, o sea, un jugador ya establecido y potente. Quizás en rápida no era su mejor superficie, pero bueno, luego fue número 1 ganando el máster. Y consigo ganar en 3 sets. Y lo mismo, ¿no? Muchas imágenes de cuando era pequeño, el soñar con... Es que ni lo soñaba, yo creo, ser número 1. Yo soñaba con ser jugador de tenis, pero evidentemente ni soñé. Luego vas creciendo y vas viendo que, bueno, se puede llegar a dar. Y, bueno, algo increíble, un torneo tan lejano que no se me había dado bien, llegar a la final, y es verdad que luego pierdo con Filipousis en 5 sets. En la final estabas, como antes has dicho, que te has conformado alguna vez, sí. ¿La final conformista o...? Puede ser un poco conformista, pero también es verdad que juego con Filipousis, que él me había ganado en el US Open del 98 en semifinales. O sea, era un jugador que en rápida era mejor que yo. Pero es verdad que quizás entro un poco con la cabeza ya diciendo he conseguido lo que si pierdo no pasa nada. A la mínima que bajas mentalmente ese 1%, sí, con gente tan buena... Estás muerto. Terminas top 10 en el 97 y el 98. Sí. Y luego vuelves a hacer otros 3 años de top 10, pero 3 años después. Sí. ¿Qué pasa en ese impasse? Porque no lo sé. En ese impasse de 3 años que te bajas del top 10, ¿qué sucede ahí en tu vida tenística? Bueno, tengo una lesión... Quizás varias cosas, ¿no? Varios factores. Entre ellos consigo mis objetivos con 22 años. Ahí en el 99 tengo 22 años para 23 en agosto. Consigo esos grandes objetivos que me había planteado una vez, lo que te he dicho, ¿no? De ganar un Grand Slam, de ser número 1. Quizás me viene un bajón mental y luego tengo una lesión en verano, una fractura de estrés en una vértebra, que tardan meses en verla.
Eso me pasa en el US Open. Ya vengo con un poco de dolor y en el US Open creo que me tengo que retirar. Del 99 hablamos. El 99. Y bueno, luego estoy todo final de año juego un torneo más porque pienso que estoy bien, me vuelvo a... O sea, no me encontraba en el diagnóstico, era una fisura muy pequeña, pero que no me daba para competir. Entonces paraba una semana, volvía a jugar, entrenaba, me dolía, no me dolía, probaba. Bueno, estuve así hasta... Empiezo en marzo del 2000 a volver a competir, pero con dolor. Pero ahí ya estoy curado, por lo menos ya tengo el diagnóstico, he hecho la rehabilitación, he hecho todo bien, pero juegas con dolor. Pero bueno, es el proceso normal, ¿no? Yo me acuerdo jugar la final del Godo ese año, que jugó con Ferrero, si no me equivoco, a 5 sets y al día siguiente no puedes ni caminar. No durante el partido, pero sí que después no puedes ni caminar del dolor que me viene de la vértebra. Bueno, de toda la zona esa, ¿sí? De que todavía no está, o sea, lo que es la fisura en sí está curada, pero la musculatura y la zona alrededor pues no está preparada todavía, pero bueno, me dicen que es normal y de hecho sigo jugando todo el año y ya esa lesión ya se me olvida, ¿no? Pero sí que fueron momentos que para recuperarme de esa lesión sí, quizás fueron 4, 5, 6 meses, pero es verdad que recuperar mi nivel ¿te costó más? Sí, luego hasta el 2002 que ya vuelvo a estar... O sea, que ves que es un cómputo de todo, de mala suerte con las lesiones y que te relajaste a lo mejor un poco por haber conseguido tus objetivos. Pondría el orden al revés. Mentalmente, en que necesitaba un poco de descanso. Como te digo, no tuve la ambición de aspirar a más. Me viene un bajón mental. Ese bajón mental se le suma luego la lesión. Pero bueno, yo creo que al final lo que me lleva a tener una longevidad bastante, para mi época, porque ves ahora y es distinto, es que tuve estas épocas de descanso mental, sobre ¿no? todo. A mí me gustaba también estar en casa, estar con mi gente, con mi familia, con mis amigos, hacerme mis viajes. Creo que eso me lleva a poder alargar mi carrera. Sí. Luego, dirías que luego cuando vuelves al top 10 al cabo de 3 años, durante 3 años seguidos haces máster, ¿dirías que eso fueron la mejor época donde tú crees que más nivel diste o más maduro eras o más estable eras? Te diré lo que creo que me pasa. Soy mejor tenista, pero soy menos ganador y menos espontáneo. Y también a lo mejor coincides con mejores jugadores. Empezar la época de Federer, luego están Roddick, Hewitt, para todos estos les he ganado. Safin. Sí, o sea, he jugado partidos con ellos, les he ganado, pero no te digo que sea mejor. Pero bueno, el que marca la diferencia ahí es Federer. Que es otro, ahí sí que veo que es otro nivel. Pero es lo que te digo, me veo... ¿De qué te refieres sobre menos espontáneo? Yo veo partidos míos de Australia en el 97 y invierto derecha, subo a la red. No tienes miedo. Más inconsciente. Más inconsciente, eso. Sí. Y eso te lleva a no pensar cruzar tanto. Barreras que luego lo pensaba y, hostia, ¿cómo no me ponía nervioso aquí? ¿O cómo hacía esto? Estaba loco. Luego eso lo pierdes. Con los años yo creo que te vuelves más calmado, más pensativo, eres más inteligente en cierta manera. Tu tenis es más completo, pero yo pierdo esa... frescura. Sí. Y gano torneos grandes todavía. No gano Slams, pero gano Cincinnati, gano Roma. Analbandián, ¿no? Analbandián en la final. Pero sí que veo que... Cincinnati, que es rapidísimo, ¿no? Sí. Una sorpresa total también. Creo que es el torneo que he ganado con mayor sorpresa. Yo jugaba muy mal en Cincinnati. Era un torneo que no me gustaba y jugaba mal. Y ese año gané. Increíble. Aparte ganando a Ferrero, creo que a Lubitschik, a Hewitt en la final, que era número 1, a Schuller, que era un jugador que se me daba muy mal. Bueno, eran semanas de... Yo era muy así también, cuando teníamos una semana buena, pues era capaz de todo, pero sí que veía que en Grand Slam no iba a ganar. Así como cuando jugaba en el 97, 98, ¿te veías? Me veía que quizás no, pero veía que podía estar ahí, sobre todo menos en Wimbledon. En los demás, de hecho, hago semis en el US Open. En un año hago final Australia, un año, o sea, año y medio, final Australia, campeón de Roland Garros, semis US Open, final del Máster. O sea, te quiero decir que estoy ahí en casi todo. Que mentalmente creo que puedo estar... luego, estoy 5, 6, 7 del mundo, 3 años, pero sí que veo que no me veo con opciones de ganar un gran. De hecho, no paso de cuartos. Luego llega, entiendo, una espinita que tenía clavada, ya que España, cuando se proclama campeona de Copa Davis por primera vez,
Fue en tu momento este que Exacto, hemos hablado correcto. de esos años y luego te llega el 2004 la Davis que consigues yo creo que cerrar un poco el círculo, ¿no? Eso es otra vez el El, objetivo. el objetivo Sí, que te hayas marcado. era mi última Bala. gran meta, pero también por circunstancias, porque veía que Grand Slam no iba a ganar. Y no había ganado la Copa Davis. Entonces iba a saco a por ese objetivo. En el 2003 perdemos en la final, en Australia, en hierba, Sí, que yo gano a Filipousis en hierba. increíble. O sea, que fue un resultado increíble. De hecho, ese año creo que jugó 6-7 partidos de Copa Davis y los gano todos. 2004 no fue tan buen año en Copa Davis para mí, de hecho pierdo algún partido, pero una vez que llega a la final yo dejo de jugar en el US Open por cansancio mental. Digo, no juego el US Open, si no me clasifico para el Master me da igual, pero voy a enfocarlo todo a ganar la Copa Davis. Y no te clasificas para el Máster. Me clasifico. ¿Ah, sí? Sí. O sea, había tenido un muy buen año y los puntos me dan como para llegar al Máster sin haber jugado los torneos anteriores. Voy al Máster, lo utilizo más o menos como sé que no voy a ganar, pero sí para rodarme para llegar bien a la final, ¿no? Y efectivamente llego a la final y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Yo creo que si me preguntas... Coincide con la irrupción de Rafa Sí, Nadal. sí. Si me preguntas emocionalmente mi mejor victoria, la Copa Davis. ¿Sí? Sí, todo lo que... Es no el final de mi carrera, pero sí que veo que ya no voy a aspirar a lo otro. Y bueno, el ambiente que hay en esa final, 27.000 personas, un partido de fútbol parecía aquello, la irrupción de Rafa, que para mí es donde... Mi punto de inflexión es Australia, el suyo para mí es ese partido. Ese partido con Roddy, que es el Sí, que sí. despierta a la bestia, ¿no? Es un jugador que probablemente luego hubiese, también aunque no hubiese jugado con Roddy, que hubiese hecho lo mismo, pero sí que es verdad que es donde se despierta esa bestia que luego hemos visto. Bueno, Carlos, ¿y cómo llega después de haber completado todos los objetivos que te habías puesto, cómo llega el final de tu época como jugador? ¿Cómo la afrontas? ¿Cómo lo sientes? Bueno, al final ¿Cómo te preparas para ello? Es difícil porque cuando estás metido no ves la foto desde fuera, digamos, ¿no? Y es verdad que en el 2004 me pasa lo mismo en cuanto a que mi cabeza se vacía, ¿no? Consigo ese gran último objetivo y luego estoy un par de años sufriendo de resultados y 2007 es mi último gran año, digamos, ¿no? Que estoy cerca de terminar entre los 10 primeros, tengo 30 años ya, que los 30 de esa época no son los de ahora, en esa época se retiraba la gente a los 30. Yo tengo un grandísimo año que hasta el último momento casi entro en máster. No lo consigo y luego ya empiezan las lesiones, ¿no? Y bueno, yo tuve artrosis en el pie, en el dedo gordo del pie, digamos, desde que tenía 20 años, eso va degenerando hasta que llega un momento que bueno, me duele muchísimo el pie, hay desequilibrios, me duelen otras partes de la pierna por malos apoyos, etcétera, ¿no? Y estoy un tiempo sufriendo, me opero en el 2009 como último clavo ardiendo, digamos, y afronto el 2010 sin saber que iba a ser mi último año, pero las circunstancias me llevan a ver que la operación no salió bien. Es la película que le pasa a muchos y la que yo he vivido con Rafa, Sí. exactamente, prácticamente todo idéntico, ¿no? Y yo creo que al final nadie se retira, sino el tenis te retira, Sí. ¿no? Tu cuerpo te retira. Y Ya ves que no das para más. es que no, porque aspiras por lo menos a intentar llegar a cuartos. Yo había ganado un partido y al día siguiente estaba hecho polvo, el pie me dolía, eso después de la operación. Pero bueno, eso te hace mirar atrás también, que has intentado todo para seguir jugando, que no lo has conseguido. No es la retirada ideal, no, yo pierdo mi último partido sin que nadie lo sepa en ese momento, es en Madrid con Benjamin Becker 6-0, 6-2, casi pierdo 6-0, 6-0. Ya es cuando digo, ¿Qué hago aquí, no? yo luego oficialmente lo digo en octubre, eso es en mayo. Yo me lesiono en Indian Wells, gano un partido, al día siguiente ya no puedo jugar. De Indian Wells voy directo a Madrid, al torneo, porque jugaba con Benjamin Becker, en tierra era un partido estando yo normal, accesible, sí. Y luego jugaba con Federer a la siguiente ronda y digo, bueno, vamos a intentar ganar este partido y a ver si una retirada con Federer ya, pues, ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, no sucedió. No dije nada en ese momento, pero yo por dentro ya sabía que era el final. Luego nace mi hija en agosto, mi primera hija. Quiero ver
qué siento en ese momento, a ver si voy a tener fuerzas para... Y digo, No apetece, ¿no? ¿Y cómo fue el dejar de vivir esas emociones que se viven en el tenis? ¿Cómo fue una vez dejaste de jugar? yo la verdad que lo llevé muy bien, lo llevé muy bien. Creo que el hecho de tener una hija en ese momento te mantiene una estructura, un anclaje a la vida real, digamos, a unos horarios. Era la ilusión mía en ese momento era pues eso, ¿no? De formar una familia y bueno, me fue muy fácil, sinceramente. Porque yo miro atrás y creo que tengo una carrera en donde no me arrepiento de nada. Tengo una vida muy llena en el después, en el día a día, una situación familiar muy bonita, pues, no solo con mi mujer y mi hija, sino con mi familia, mis padres, mis hermanos, etc. Vivo en el paraíso que es Mallorca y bueno, con tiempo. A mí siempre me ha encantado tener tiempo, he sido muy curioso en muchas cosas, me ha encantado leer, me ha encantado viajar, vivir experiencias nuevas y luego empecé a viajar, jugué exhibiciones, que bueno, me mantenía un poco esa adrenalina a otro nivel, pero Sí. bueno... Matabas el gusanillo. sus nervios, con gente que había jugado años anteriores, hacía 10 años, y ahora de otra manera, mucho más relajado todo. Y bueno, la verdad que no me costó nada. Sí que cuesta, antes de tomar la decisión de retirarte, pasas meses diciendo, es el momento. Sopesándolo, ¿no? Claro, es el momento. Esos momentos son duros. Pero también yo creo que fue muy bueno tu timing, que lo has dicho, no sabía que coincidió, que justo cuando estabas pensando de terminar, o ya en realidad sabía que tenías, nació tu Sí, hija. totalmente. Eso es el factor definitivo, la gota que colma el vaso y dices, Quiero estar con ella. La cosa, evidentemente, si hubiese optado a ser de los 10 primeros, pues lo vas alargando, ¿no? Porque el que es jugador de tenis ama la competición y esto es algo que nunca va a volver. O sea, nunca va a volver ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento, un tiebreak en el tercero, una pista llena, eso es increíble. Eso nunca vuelve, ni con una hija, ni con... No, distinto. Y siendo entrenador mejor, también es distinto. Claro, mejor lo de la hija, o sea, pero esa adrenalina no hay nada que te la dé, ¿no? Y siendo entrenador lo vives de una manera cercana, de otra manera, pero al final... pero de otra manera. Al final el jugador es el que vive, El actor principal. Y estás súper orgulloso cuando eres entrenador de lo que está pasando, ¿no? Pero está claro que a todo el mundo le gustaría ser el que está en pista, ¿no? Luego empiezas tu carrera como entrenador. ¿Cómo empieza tu carrera como entrenador? ¿A quién empiezas a entrenar por primera vez? Bueno, me llega una oferta de Milo Raonic. Compartido con Piatti, ¿no? Sí, con Piatti. O sea, Piatti me llama para... El manager de Raonic, pero que bueno, que él habla con Piatti. Había una competición donde juntaban a jugadores con jugadores, que era la IPTL, una liga que se juega... ¿La India? En la India, en distintos países, en Asia, Singapur, en la India, en Japón, donde había mezclaban equipos, jugadores profesionales y mi equipo juega Raonic. Y entonces compartimos, no sé si en mi equipo, bueno, el tema es que coincidimos y el manager me había comentado, oye, va a estar Milos ahí, a ver si te sientas con él y habláis. Y yo había sido capitán de Copa Davis en el 2014, sí. Esto hablamos de finales de 2015 para empezar 2016. Y yo la verdad no me había planteado mucho ser entrenador o no, si llegaba bien, y me llega esta oferta con Milos y nos sentamos, me siento a hablar con él, entrenamos ahí un poquito ya y vemos a ver si encajamos. Y yo creía que era un jugador con un potencial enorme y conocí a Piatti. Piatti había sido entrenador de Lubitschik en la época que yo jugaba, entonces me llevaba bien con él y bueno, empezamos a darle forma a eso y la verdad que él tenía su base con Piatti, pero yo viajaba a 10, 12 torneos, él vino a Mallorca varias veces y la verdad que congeniamos muy bien y creo que tuvo un año a la altura de... O sea, si vemos al jugador, a la altura de los mejores años de Rafa, te hablo en comparación, digamos, ¿no? Fue un año increíble, hizo el primer torneo, hace semifinales en Australia, se lesiona con Murray en semifinales. Luego llega a final Indian Wells, o sea, empieza muy bien el año, en tierra baja un poco, hace final en Wimbledon, semis en el Master, teniendo bola de partido para meterse en la final y termina 3 del mundo. ¿Y ahí te despierta a ti? ¿Esa experiencia te hizo despertar un poco el gusanillo de entrenador? Me gustó, el ambiente que viví con Piatti fue increíble. Tengo que decir que fuera de cámaras me lo has dicho alguna vez, que compartir con Piatti te daba tu espacio. Me encantó, sí. Cero ego, cero... Porque evidentemente cuando entra el exjugador te llevas un poco los focos, ¿no? Y hace semifinal, la gente empieza a hablar, hostia, Moyá, tal, y él siempre lo llevó
increíble, ¿no? Y me dio mi espacio, guardo un grandísimo cariño de esa época, te hace salir de tu zona cómoda también, ¿no? Sí. Me junto con De otra cultura. con un jugador de otro país, de otra cultura tan distinta, con un entrenador italiano, un preparador físico croata, un manager israelí. Entonces, tienes que encajar con un jugador totalmente distinto a cualquier jugador español. Aparte, los españoles por el mundo nos juntamos siempre. O sea, Sí. O sea, era una prueba para mí, un test para mí también, y la verdad que me gustó mucho porque vi que funcionó y la verdad que me guardo mucho cariño de esa época. De ahí pasas como entrenador a Rafa Nadal. Sí, paso a meterme en el grupo de Rafa. Con Rafa compartiste muchos entrenamientos desde que él era Sí. muy pequeño. ¿Se veía que era algo fuera de lo normal? ¿Desde que empezaste a entrenar con él? Sí, pero te diré que tampoco lo que fue luego. ¿No pensabas que iba a ser Pensaba que sería un muy bueno, pero jugador potencial ganador de Roland Garros y ya está. No pensé nunca que iba a ganar Wimbledon, o sea, impensable, inviable, que podía ganar Roland Garros, sí, 1 o 2, porque en la época que yo jugaba, Kuerten ganó 3 y era algo increíble. Veníamos de Borg, Borg 20 años antes, que había ganado 6, o sea, era algo increíble. Sampras había ganado 14 Grand Slams, pero el siguiente de la época esa era Agassi con 8. Esas eran las cifras para ponerte en contexto de esa época. O sea, lo que consigue luego, yo creo que nadie hubiese podido apostar a ello. Nadie, imposible. Empiezas con Rafa de entrenador, compartiéndolo con su tío. Pero luego hay un momento en el que ya te quedas como cabeza del entrenador principal. Hablando con otros componentes del equipo, que soy mi amigo de Marc López, de Tomeu, siempre me han destacado una cosa de ti, la resaltan, que era que tenías cero y que a cada uno le daba su espacio, para que cada uno sintiera la importancia, que se sintieran importantes dentro de lo que era el equipo. Bueno. Háblame como cabeza del equipo gestionabas todo eso. Bueno, primero nunca me ha gustado considerar a mí la cabeza del equipo, y por otra parte lo que yo recibo del año de Raonic te ayuda por parte del equipo de ahí es lo que yo quiero dar a los que están conmigo, ¿no? Y intento eso. Primero, para ser entrenador, yo creo que el problema de muchos exjugadores es el ego, ¿no? De que luego siguen pensando que ellos son el actor principal. Y creo que eso es algo que es un error muy grande, y más estando con un jugador como Rafa. O sea, tienes que entender que todo se lo va a llevar Rafa. Y todo es por y para él. Exactamente. O sea, tú pasas a estar a disposición y a ofrecer todo lo que tú sabes, puedas, no yo, sino en la estabilidad del equipo, porque un equipo para mí es muy importante en un jugador, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que dar todas las herramientas para que ese jugador esté lo mejor posible a la hora del partido, ¿no? Y bueno, intentamos eso. La verdad que se crea un ambiente muy bonito. Tengo grandísimos recuerdos de ese equipo. Éramos amigos más que trabajadores, éramos amigos. Tengo que decir que Rafa también es un jefe espectacular. Siempre nos facilitó, quizás demasiado bueno, ¿no? Yo siempre lo que le tiraba en cara a él es que el que entra en su equipo se convierte prácticamente en un funcionario, ¿no? Rafa es incapaz de echar a alguien, ¿no? O sea, para echar a alguien, o sea, tienes que... Me da la sensación que él se responsabiliza mucho Él es súper autoexigente, pero muy poco exigente con su equipo, ¿no? Y creo que para mí eso es un fallo. No, pero generalmente todas las entrevistas que veo de los deportistas muy gordos, muy buenos, ¿sí? Siempre dice lo mismo, que es muy exigente con él mismo, pero con los que están a su alrededor también. Exactamente. Él en ese caso era distinto. Él era súper exigente consigo mismo, pero muy poco con los demás, ¿no? Y creo que cuando llevas años ahí, primero que yo siempre a él le decía que tenía que probar cosas distintas, cosas nuevas, gente nueva. Pues al final te acomodas a lo mismo, pero incluso para mí mismo, ¿no? Yo siempre tengo y yo estuve 7 años con él, ¿eh? El entrenador tiene que estar 3-4 años con un jugador. Para mí no tiene sentido de estar más. Y de hecho, yo llevo años pensando eso. Oí a Darren Cahill que decía lo mismo. ¿Sí?
y estoy totalmente de acuerdo. Al final eres la novedad, entras, el jugador abre los oídos, entras con cosas nuevas, quizás diciendo lo mismo pero con palabras distintas a los que hay. Un aire nuevo. Y el jugador al final está mucho más atento, ¿no? Le sacas de esa rutina, que esa rutina te dura un par de años, donde yo intentaba también ofrecer cosas nuevas, pero al final el tenis, los entrenamientos son... Está todo inventado. 70-80% es lo mismo y tú intentas añadir cosas distintas. Yo intentaba, me rompía la cabeza también para intentar traer cosas nuevas, no el primer año porque es casi todo nuevo, pero sí luego, ¿no? Tienes que ir refrescando, incorporando cosas y te digo, para mí 3-4 años es lo ideal. Pero yo sí que creo, al menos habiendo visto toda la carrera de Nadal, que con tu entrada yo creo que él cambió un poco su estilo de juego. Bueno, es lo que te digo, a pasar ¿no? a ser más agresivo. A ver, yo creo que una ventaja que yo tenía es que yo le conozco desde los 11 años, desde que él tiene 11 años. Yo tengo 10 años más que él. Y entonces, el haberlo conocido como compañero, como rival, sé su manera de pensar, conozco todo su entorno, que eso es importante en un jugador como Rafa, conocer de dónde viene su familia, amigos, etc. Creo que un entrenador tiene que conocer todo eso, ¿no? Y eso ayuda mucho luego. Sabía que podía conseguir y tenía mucho más talento de lo que la gente quizás pensaba, ¿no? También yo entro en un momento que él tiene 30 años, no tiene 20. Entonces, sus limitaciones físicas... Tiene unas cosas que intento aprovechar, que es la inteligencia. Para mí Rafa en pista es uno de los jugadores más inteligentes que he conocido. Evidentemente la resiliencia, el volver a empezar cada vez, eso es algo que tiene. Pero las piernas no son las de los 20 años cuando yo jugaba contra él, que te volvías loco para... Él tiene unas declaraciones que hace cuando gana su primer Roland Garros en el que dice, es que no me canso. No me canso y llego a todo. O sea, la pista se te hace así con él, ¿no? Pero eso ya no lo tiene a los 30 años. Entonces, yo siempre tuve claro que podía mejorar las cosas que podía mejorar. Tampoco le estoy pidiendo, oye, tienes que hacer saque volea o resto volea. No, cosas que yo creo que él puede llegar a hacer, ¿no? Para mí lo más importante era el posicionamiento en pista, ¿no? Si tú, no perder tanta pista, ¿no? Claro, si tú puedes pegar muy fuerte, pero pegas desde 5 metros detrás, quizás si te pones a un metro de la línea, no hace falta que pegues tan fuerte. La bola al rival le llega mucho antes. Pero cambiar esa forma no es tan fácil. Entiendo que lo entrenaríais mucho. Sí, lo entrenaba mucho. Tanto mentalmente como técnicamente. Sí. Lo bueno de Rafa es que mentalmente estaba muy abierto. Yo creo que al incorporarme a mí al equipo, también es porque él pues quiere cambiar algo, ¿no? Sí. Yo no te digo que yo... Pero algo quiere cambiar, ¿no? Y yo tengo una conversación con él antes de entrar en el equipo. Tengo una conversación con él, porque él viene 2 años muy malos, 2015 temas mentales que él ha hablado, 2016 tiene una lesión, bueno, lleva 2 años sin ganar un Grand Slam, que para alguien como él, bueno, y ha cumplido 30 años ya. Entonces yo quiero hablar con él antes de entrar y tengo una conversación con él, la verdad en mi casa me acuerdo perfectamente, muy buena, muy bonita, en donde yo veo que él está dispuesto a darlo todo para ser ese jugador y para afrontar los... Yo no te hablo tanto de cambios, te hablo más de evolución, ¿no? Esa evolución que yo creo que él sí que puede tener, ¿no? El saque, súper importante, porque si tú ya empiezas con un primero o segundo, a los 20 años te salvas, sí. Pero a los 30, ¿cómo restan hoy en día? No es como restaban hace 10-15 años tampoco, entonces tienes que tener más iniciativa. Resto, intentar restar más delante, que eso es algo que nos quedó, no se llegó a conseguir, digamos. Y ser más agresivo. Pero yo creo que él era, incluso restando tan atrás, creo que él conseguía ser agresivo a su manera con el resto. Se intentó, con el segundo sobre todo, dije, bueno, bien, ok, vete atrás, pero tu primer tiro tiene que ser... Con mordiente. Con mordiente para que tú puedas ganar. El tema era ganar pista, ¿no? Pero claro, tú según con qué tiro no puedes ganar pista. Entonces intentar trabajar mucho en el saque y las 2 primeras y en el resto y las 2 primeras. Y yo creo que el revés también lo mejoró mucho en la cortar pista. Sí. No apoyarse tanto en la pierna de atrás. Revés cruzado, yo creo que era un arma que tenía que creo que no... Yo jugué muchas veces con él. No lo aprovechaba. Me ganaba, pero yo le tiraba al revés y él te las dejaba bastante ahí en medio para que le fueras dominando, ¿no? Intentamos que tuviera ese latigazo cruzado, que si conseguía abrir de pista, luego ya te ganaba toda la otra pista, ¿no? O sea, era cuando él tenía el revés fino, cruzado abierto, era... Y trabajamos mucho en eso también, ¿no? Y lo bueno es que todo el equipo estábamos en la misma pensando que él podía. Y te digo, sobre todo posicionamiento, ¿no? Intentar estar más cerca de la línea, pero para eso los primeros tiros tienen que ser más buenos, porque tú no puedes
meter cualquier cosa y meterte ponerte en la delante. línea porque vas a ir de culo. Entonces, No, ya te cagan a palos. y luego utilizaba una cosa, a mí me encantaban las estadísticas. Entonces él siempre le tenía miedo a las estadísticas de 1 a 4 golpes, de 5 a 8 Sí. y de 9 tal. ¿Cuántos Siempre- puntos ganó? Él siempre de 9 para arriba era imbatible, tal, tal. Y yo le convencía de que había que ganar más puntos que el rival de 1 a 4, que era el intercambio que él... Pero a él también hay otra cosa, ¿no? A él se le colocó en una de esto de que él necesitaba ritmo, necesitaba competición, necesitaba partidos, y para mí nunca fue así. O si se lesionaba 6 meses y volvía y ganaba. Correcto, correcto. No. Bien, él estuvo lesionado X y estuvo 15 años siendo top 10. Explícame cómo un tío que necesita tanto ritmo teóricamente, tanta competición y tantos partidos, no se sale de los 10 primeros ni una semana en 15 años. Sí, sí. Con las lesiones que tuvo, es imposible. Entonces yo siempre creí que era un mito. Pasa que se le había hecho creer a él que él necesitaba ritmo, que evidentemente... Puede ser que hasta él se lo creyera. Sí, total, total. Entonces, la conversación que yo tengo con él, una de las cosas que digo, tienes que evolucionar en esto, trabajamos mucho en eso. También tengo la suerte que el primer torneo que jugamos hace final en Australia, que pierde con Federer en el 2017, Sí. va beca arriba y pierde. Pero sí que, bueno, eso me da confianza y yo cada partido después miro antes de... y la anoto mira lo que estás trabajando, mira los puntos de 1 a 4, cómo has ganado más que el rival. Entonces intento convencerle, pero convencerle con hechos. Sí, sí. Porque tú puedes de palabrería, puedes decir, no, tengo la sensación de que tal, creo que... no, mira, segundo saque, la velocidad del segundo saque. La aumentó muchísimo. Rafa, sacas a 140, 145 segundo saque. La aumentó O sea, muchísimo. ya no es un tema técnico ni nada. O sea, vale que el primer saque, para sacar a 200 y meter un 70%, hay que cambiar, pero el segundo saque, Atrévete más. si tú sacas el primero a 170 y metes un 90%, el segundo saque no tienes por qué sacar a 140. Claro. Vas todo el rato a la defensiva. Con 20 años eres una máquina físicamente, explosivo, lo que tú quieras. Tienes 30. Queremos que te desgastes menos, queremos que juegues menos torneos. Mismo número de partidos, menos torneos. Ser más eficiente. Y el segundo saque, sí que desde el primer día conseguimos que tienes que subir mínimo a 150 para empezar. Luego había torneos que sacaba 170. Sí, media. sí. Yo veía estadísticas segundos a 160 y tantos. Correcto. Cuando él generalmente el segundo saque era un poco a ponerla Entonces, a su nivel. El segundo saque sí que fue un arma ya desde el principio, donde el rival, eso daba pie a que el primero pudiera arriesgar más. Él siempre quería meter primeros porque el segundo era débil, iba de lado a lado. Todo eso creo que con la ayuda del equipo de nuevo se consigue evolucionar, ¿no? Y bueno, ya desde el primer torneo tuve la suerte también de que los resultados fueron buenos y sobre todo recalcarle de entrenar menos horas. Más eficiente todo. Ser más eficiente consistía en ese momento en entrenando menos, jugando menos torneos, que tu nivel fuera al menos el mismo o incluso mejor. Maximizar la calidad de todo lo que hicierais. Totalmente, sí, sí. Y había torneos que iba... En los torneos le gustaba jugar 2 horas seguidas, no sé, yo recuerdo calentar una hora de tenis, que eso no lo hace nadie. Con Djokovic, él juega con Djokovic Miami, así es 2011, pierde 7-6 tercero. O sea, va al hospital, creo, con transfusiones. O sea, en Miami, la final. Sí, sí. Suero. Sí, sí. Suero al final. 2011. Calentamos 1 hora. No puede ser. Yo caliento con un calor. Es que ya la primera chispa que tienes para empezar un partido con vigor. Una de las reglas que pusimos cuando yo entro es que el calentamiento era media hora. Como todo el mundo. Sí, como todo el mundo, efectivamente. Tú vas ahí para tener un poco de sensación, sudas un poco, él no. También lo que le lleva a ser quien es, ¿sabes? O sea, yo entiendo pero que tiene separar eso del otro, pero ya no ya no tienes 20 años. Vamos a salvar energía, dosificar para luego, bueno, eran unas peleas para que el calentamiento fuera media hora, siempre me lo alargaba, hacía 50 saques para calentar. Y yo, Rafa, tío, 10 saques a un lado, 10 a otro, chao. Si solo... El entreno, o sea, ya se ha hecho. Has estudiado, esto es el examen, ya no estudies ahora. Ahora viene el examen, ya lo has estudiado. Y iba a los torneos, porque claro, los torneos le ofrecían 1 hora para calentar. Y yo decía, por favor, dame una pista. Que solo pueda ser media hora. Que sea media hora y que luego nos echen. Sin decirle claro, nada. Claro. Luego, creo que él luego descubre el truco. El truco, pero bueno, son pequeñas cosas que me ayudan. El conocerle tanto y el tener claro lo que queríamos, eran pequeñas trampas. A lo mejor el día anterior en Grand Slam gana, el día de descanso, a lo mejor entraba mañana y tarde.
Rafa, no puede ser. O sea, 1 hora entre partido, el día de descanso. Djokovic he oído que a veces no toca ni bola ese día. Y Alcaraz también. Alcaraz sí Alcaraz, también. hay días que juega semis, tiene 2 días para la final y no juega. Es que es eso. Al final tú son estás en cosas las que rondas finales, pero él mentalmente... No, y que yo creo que también que han estado muy instauradas en el mundo del tenis. Bueno, y él mentalmente, el hacer eso, debía pensar, ostras, no, es que yo voy a empeorar si Claro. ese día de descanso no juego 2 horas. Decía, no, Rafa, 1 hora, súper específico, vamos a ver lo que no ha ido muy bien el día anterior, vamos a ver quién juega mañana, específico de lo que toca hacer mañana. Y en función de cómo has yo lo terminado de comparaba cansado. mucho a los exámenes, tú Sí. estudias y luego llega el momento del examen, no te tiras 10 horas del mismo día, a no ser que vayas con retraso. Con atrás, exacto. Entonces, todo lo que hemos hecho, ahora, momento examen. Entonces, esa parte lleva tiempo, pero él, la verdad que teníamos nuestras disputas porque a él mentalmente le hacía daño el calentar Sí, sí. media hora. Decía, hostia, no puede ser, no estaré preparado. Entonces yo intentaba demostrarle que no, que intentar terminar partidos, primeras rondas, a ver cuándo estaba bien, los 3 primeros partidos de un Grand Slam. Entrenamiento. Tío, haz cosas, lo que estamos entrenando. Prueba algo. Aplícalo ahora. Intenta acabar los puntos más rápido, intenta jugar menos de 2 horas. Yo entiendo que hay veces que no se puede, pero todas estas pequeñas cosas que bueno, porque yo sé que él puede ofrecer eso. O sea, sé que él tiene un talento. También hay que ver el momento. Si él no está jugando muy bien, escucha, sálvate pero no como norma. Utiliza estas primeras rondas, acaban 2 horas los partidos y para casa, tío. Intenta subir más a volear, arriesgar con el primero, Bueno, cosas que hace. Para mí el proceso es, lo haces en entrenamiento, lo haces luego en sets de entrenamiento, lo haces en partidos que más o menos ves que puedes controlados y eso te llevará a los partidos que ya son más de cara o cruz. Para mí Rafa tiene una calidad increíble en que estando bien, o sea, no estando bien, para mí es el mejor jugador de la historia. Sí, sin duda. Sin estar bien. Sin duda. Jugando o sea, su nivel bajo es el mejor de la historia, sin ninguna duda. Y mentalmente yo creo que también... Sí, bueno, es que eso le hacía que fuera tan duro. Él, Yo creo si que no está bien, decía, yo te la pongo, soy zurdo, el defecto te viene, gáname. A ver. Yo creo que mentalmente difícil que haya un deportista. Entonces él, para mí, lo que consigue era gente fuera de los 10 primeros los ganaba así, les bastaba para ganar así. Gente del 4 al 9 era cara o cruz, un día de estos malos de él, y te perdía con los 3 primeros, pues un día malo. Ahora, el día malo que tenía la primera semana, el primer partido, el segundo ya era mejor, y te llegaba a octavos, cuartos, que ya era Rafa rodado y más letal. Te voy a cambiar y vamos terminando, Carlos, de tercio. Has sido número 1 del mundo como jugador y número 1 del mundo, o sea, entrenador de un número 1 del mundo. Tienes un hijo que juega a tenis. ¿Qué rol ejerces como padre con él? Pues de padre. No, pero me interesa que lo cuentes. Yo nunca... Yo sé un poco la mentalidad que tienes acerca de eso. A ver, yo nunca he creído... A ver, hay veces que es inevitable que el padre entre al hijo, o sea, por una cuestión económica, por una cuestión de infraestructura, o sea, lo respeto totalmente. Pero para mí el rol mío es, evidentemente, ayudarle en lo que pueda. Hablamos de tenis, evidentemente, he jugado a veces con él a tenis, pero yo lo traigo al entrenamiento, yo a lo mejor vengo una vez a la semana, media hora a ver los entrenos. Yo confío donde le dejo, confío en que harán un buen trabajo y me despreocupo. Confío cuando se vaya de viaje, va a ir, a veces voy, a veces no. A mí me gusta que él se relacione con los hay un 99.9% de que no sea profesional. Entonces yo no voy a desgastar la educación y el respeto que él pueda tener por mí cruzando líneas para algo que es que incluso si me aseguras que va a ser profesional... Tampoco lo harías. Haría exactamente lo mismo. Actuarías de padre, ¿no? Totalmente. Entonces hay muy pocas relaciones sanas en el circuito, familiar totalmente involucrado. Tú me dirás, sí, las hay, pero no son la norma. Para mí un ejemplo es Casper. Yo, habiendo estado por el circuito, creo que es de los pocos donde veo una relación sana y estable. Correcto. Y donde él también ha incorporado a alguien, sí. Donde viaja menos, hay respeto. No vamos a poner ejemplos de los que no, pero son casi... Un 99% es al revés. Y, o sea, para mí, a mí me sería, si ahora me dices, para trabajar con alguien, me sería difícil entrar en un equipo donde
uno de los familiares sea parte del equipo. Ya. Porque al final el jugador vuelve para un padre es muy difícil soltar, es muy complicado. Sí, en los sí. momentos complicados el jugador va a a lo de antes, va a buscar el refugio del familiar, entonces a mí me sería muy difícil entrar en un equipo donde el familiar, yo no te hablo de padre, ¿no? El familiar sea una parte del equipo. No te digo que no lo haga, o yo qué sé, pero así a priori No te ves. no me gusta, se cruzan muchas líneas, yo creo, de familiar a jugador, y para mí él va a ser mi hijo toda la vida, y yo tengo otra tarea ahora mismo, que es educarle unos valores. Te digo, la línea es muy fina cuando eres entrenador de tu hijo, cuál es el rol que estás. Entonces yo eso tengo clarísimo que no lo voy a cruzar, ni la quiero, ni yo quiero ser padre, no entrenador de él. Después de toda esta charla me queda más clara que te la escucho muchas veces, que ha sido todo a tu manera. O sea, no, no en el buen sentido, que dices, a lo mejor me falta un poco de ambición, pero que has sido feliz haciendo las cosas como tú querías que tenías que hacerla o como te hacía feliz a ti. Sí, a ver, yo cuando veo Alcaraz todo lo que hice, es que yo estoy muy de acuerdo. Yo también, y aparte se sale de la norma de lo que te quieren vender, de que tienes creo que es muy difícil conseguir lo que, no, eso es de verdad. Lo que quiere conseguir de cualquier manera, ¿eh? O sea, siendo mega profesional, mega tal, es muy difícil. Pero yo nunca tuve esa ambición de ser el mejor de la historia, pero comparto totalmente que él tenga otras inquietudes. Claro que sí, al final tiene 22 años, si él se retira ahora, es uno de los grandes de la historia ya. Sí, sin duda. ¿Ha ganado 7? ¿Todos? ¿Todos? El más rápido y 7 Grand Slam. O sea, es un grande de la historia ya. Sí, sí. O sea, y tiene 22 años, que viva, que disfrute, que es que a otro nivel, porque él es mucho más bueno que yo, pero yo a lo mejor no iba a Wimbledon o una semana antes me iba a Ibiza a jugar a tenis playa con mis amigos y bueno, esa era mi manera de ser, es lo que luego me permite tener cierta longevidad. No tuve prisa por terminar de jugar, me encantaba la vida que llevaba, lo que hacía. No sé si llaman los sacrificios, porque a mí me encantaba competir, pero evidentemente renuncias a otras cosas, pero dentro de lo que pude llegar a conseguir, vi que otros renunciaron a mucho más de lo que... yo tuve mucha vida fuera de la... A lo mejor tú has sido mucho más feliz que ellos, seguramente, que esa gente que renunciaba tanto. Bueno, ¿cómo se mide la felicidad? No, ya es otro podcast. Es solo una frase hecha. No, pero es verdad. Sí. ¿Quién es más feliz, el que más gana o el que más disfruta de lo que está haciendo? ¿no? Sí, sin duda. Yo disfruté mucho, es fácil decirlo quizás, ¿no? Porque solo gané uno, pero yo disfruté mi vida, la disfruto ahora estando en casa. Siempre he sido disfrutón, me he manejado la vida, me lo he montado un poco para intentar disfrutar al máximo. Esto solo se vive una vez y cada época tiene sus historias, he intentado vivirlas todas. Te hago unas preguntas finales, Carlos, que le hago a todos los invitados. ¿Tu mejor golpe? A la derecha. ¿Seguro? ¿Una superficie favorita? Yo creo que dependía un poco del rival. Me sentía un poco más cómodo en tierra, pero no tenía problemas. Evidentemente, si jugaba con Sampras, prefería tierra, pero si jugaba con españoles y tal, prefería... O sea, un poco en función del rival. Sí. ¿Hobbies que tengas fuera del tenis? Me encanta leer, hacer deporte, estar con mi familia. ¿Qué deportes haces, aparte del tenis? Hago bici bastante. Hago pádel no tanto porque me suelo lesionar. Tenis esporádico. Remo te vi haciendo yo mucho siempre en los torneos. Sí, ahí es verdad, hacíamos competiciones de remo. Ahora no, ahora menos. Gimnasio voy haciendo. Bueno, tienes casi 50 años y estás fino, ¿eh? Hago deporte casi cada día. Una cosa u otra, intento hacer casi cada día. Ir de excursión a la montaña me encanta. Entonces, todo este tiempo que tengo ahora lo utilizo para estas cosas. ¿Tu mejor amigo o mejores amigos en el mundo del tenis? Durante la época que viví, Carretero y Fernando Vicente. Mira, a los dos les he entrevistado también. Bueno, les he charlado con ellos. Sí, viví con ellos los inicios. ¿Y ahora después, como entrenador? La verdad que no. Con Carretero sigo teniendo mucha relación. Y con los demás, la verdad que estoy muy contento de verles, pero la verdad que la vida me he salido bastante
del circuito, del mundo del tenis, y creo que mi cabeza necesitaba un poco salirme de ese mundo, ¿no? Y como te digo, tengo contactos con bastantes y me alegro mucho de ver cuando los veo, pues me alegro mucho. Pero es verdad que no, amistad de llamarnos y tal, con pocos, muy pocos. ¿Un ídolo de la infancia? Stefan Edberg, probablemente. Mira que mi juego era nada que ver Completamente diferente. con el suyo, pero yo creo que al final te relacionas con gente y admiras a gente que son muy distintos a ti, Sí. ¿no? Porque tú ya sabes cómo eres, entonces admiras otras cualidades la elegancia de Edberg, el juego que tenía. En ese aspecto sí que yo me veo en la manera de ser un poco, ¿no? más Calmado. calmado, más tranquilo, no en el juego ni en la elegancia, porque él era mucho más que yo, pero me gustaba mucho verle. ¿Un torneo favorito? A mí me gustaban más los torneos pequeños. A mí también. Gstaad, Kitzbühel, Me gustaban estos porque Marrakech. era el evento del año para... UMAC ese sitio. UMAC para ti está... UMAC 5 me veces encantaba, ganaste. gané 5, sí. UMAC, Kitzbühel, Buenos Aires, que no es ciudad pequeña, pero era un evento en el donde todos se volcaban con ese torneo. Los torneos en Latinoamérica me gustaban mucho. Sí, a mí Luego también. Acapulco me gustaba mucho también. Y luego de Grand Slam para mí, Australia era el que más me gustaba. Un jugador que fuera tu bestia negra, que dijeras que no tiene por qué ser a lo mejor tan bueno y tan conocido, pero que dijeras, este tío me tocaba las narices. El otro día me entrevistó Scolari, Franco Scolari, ¿Sí? y le dije... ¿Él? Creo que sí, ESPN Argentina. Y para mí era él. A ver, evidentemente Federer me ganó 7-8 veces, pero es que Federer era mejor que yo. Ya. Yo te hablo de alguien que en teoría yo Sí, era que mejor alguien- que él y me ganaba, y me ganó como 3-4 veces. Luego yo conseguí ganarle una, pero tenía un juego que me molestaba mucho. Puerta también me molestaba mucho. Zurdos. Pero bueno, luego Puerta también... Puerta me gana el año que hace final de Roland Garros, que es 2005, que yo vengo a ganar la Copa Davis, que es uno de los factores que también me gana 3 veces seguidas. Cuando Puerta estaba a 300 del mundo, 200 y Sí, pico. sí. Yo digo, me gana en Buenos Aires, en Monte Carlo, no, Buenos Aires, creo que Acapulco y Monte Carlo. Y digo, En tierra todos. Sí, yo digo, hostia, qué mal estoy. Y luego hace qué final. me he quedado, pero luego ves y dices, hostia, No, al no final estaba tan mal. no era tan malo el tío, pero él venía de estar 200 y pico la primera vez que me gana y yo, qué mal. Tu momento más feliz en una pista de tenis, aunque yo creo que ya La me he Copa quedado. Davis. La Copa Davis, La ¿verdad? Copa Davis a Roddick, por todo lo que conllevaba eso, quizás esa. Emocionalmente, esa. Aparte de Roddick nunca la había ganado, era 2 del mundo él, eran tierras, ¿verdad? Pero eso fue mi prueba de decir, venga, último, a ver cómo respondes ante esto. Y la verdad que me sentí Pleno. que no podía perder. ¿A quién te gustaría que entrevistásemos dentro del mundo del tenis? ¿A Jofre Porta? Venga, te tomo la palabra. Carlos, pues no hay una mejor manera que tener la charla que con un Muy hasta bien. luego, Lucas. Un placer. Hasta luego, Lucas. Gracias.